Hola a todos. Bueno, ahora vamos a darle inicio a la segunda unidad. En este momento, o sea, vamos a trabajar ahora la primera clase de la segunda unidad. Y en este caso, como aparece acá, vamos a trabajar la naturaleza de la pregunta de investigación y elección de la estrategia metodológica. ¿Qué queremos decir con eso? Que vamos a trabajar de dónde nace una pregunta de investigación, qué factores implican la constitución, la formación, la creación, la construcción de una pregunta de investigación y cómo, una vez creada la pregunta de investigación, en la propia pregunta ya está implícita la estrategia metodológica a utilizar, ¿sí? Esos son los dos grandes objetivos que vamos a ver con el desarrollo de la clase de hoy. Entonces, una pregunta de investigación. ¿Qué son? ¿Qué es o qué son las preguntas de investigación? En el texto de Raguín, que ustedes van a trabajar para esta clase, yo retomo una frase que dice, tiene causas sociales, consecuencias sociales y significado social, ¿sí? Dicho así, eh, nos puede quedar, como les decía en algún momento, enunciativo, ¿sí? Pero ¿qué quiere decir que una pregunta de investigación tenga causas sociales, consecuencias sociales y significado social, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a lo que pudieran ser las preguntas de investigaciones, ¿sí? Podemos entender de alguna manera las preguntas de investigaciones como problematizaciones, reflexiones, consideraciones e interrogantes, que es lo que son, acerca de las relaciones causales, es decir, el origen del proceso que estamos estudiando, las relaciones constitutivas, es decir, el cómo está compuesto en este presente o en ese tiempo en que se estudia, y consecuentes, es decir, las consecuencias de los procesos, productos, sentidos, significados, devenidos de las interacciones entre las estructuras sociales, las prácticas individuales, las prácticas grupales y culturales. De esos procesos de interacción entre nosotros los individuos, con nuestras prácticas, nuestros valores, con los grupos con los que nos asociamos, con nuestros códigos culturales, con las relaciones de proximidad o lejanía que tenemos respecto a las normas estructurales, ¿sí? De todo ese tipo de interacción devienen relaciones causales constitutivas y consecuencias del objeto que estamos estudiando, ¿sí? Espacial y geográficamente situadas, ¿sí? Esto es importante entender que siempre los procesos que investigamos en nuestras preguntas de investigación tienen que estar contextualizados, el lugar y el tiempo en el que se investiga. Entonces, ¿qué podemos deducir o qué podemos interpretar a partir de esta definición amplia de lo que son las preguntas de investigación? Yo les traigo un ejemplo acá para tratar de entender, ¿sí? De qué hablamos cuando hablamos de interacciones entre estructuras, individuos, prácticas, valores, etcétera. Pensemos en Paraná, en, que creamos que Paraná es una sociedad, ¿sí? Consideremos a Paraná como una sociedad específica, dentro de la sociedad argentina, etcétera, pero específicamente Paraná, ¿sí? Es decir, Paraná, los y las paranaenses y los procesos sociales en Paraná son particulares de Paraná. Los procesos, las prácticas, los individuos, las instituciones paranaenses, más allá de que son muy parecidas al resto de las prácticas, las instituciones argentinas, por ser un contexto más amplio, tienen sus especificidades, ¿sí? Entonces, la sociedad paranaense, los paranaenses, los procesos ahí, tienen componentes culturales específicos, los cuales ustedes sabrán identificar en este sentido con mejor facultad que yo, ¿sí? Tienen componentes culturales que los diferencian del resto de las sociedades argentinas. Tienen a una autonomía normativa respecto de derechos y deberes o ampliación y restricción de ciudadanías, ¿sí? Tienen su respectivo cuerpo jurídico, cuerpo normativo social, en el cual, independientemente de las políticas más generales de la Argentina, en Paraná se toman también decisiones particulares que refieren a Paraná, donde lo que se permite es que se amplíen derechos y deberes, derechos de ciudadanía o se restringan, ¿sí? Paraná particularmente tiene una reproducción de valores y prácticas respecto de concebir la realidad, sus sujetos, las diferencias, las desigualdades, la aceptación, la segregación. Es decir, en ese contexto paranaense hay una idea general de cómo representar la vida y cómo vivir la vida, ¿sí?
qué aspectos de la vida valorar, de qué manera valorarlo, a quién diferenciamos, a qué desigualamos, qué aceptamos, qué segregamos, independientemente del contexto en general, ¿sí? Hay una asignación específica de las funciones políticas y sociales de las instituciones como promotora de la inclusión y la exclusión, ¿sí? La diferenciación y la igualdad social, la ampliación de marcos de representación de sujetos, ¿sí? Es decir, hay una particularidad en Paraná que la diferencia del resto de las provincias en relación a cómo las instituciones de todo tipo, no solamente políticas, sino las instituciones educativas, públicas y privadas, todo tipo de instituciones, ¿sí? Los marcos que los representan habilitan más para la inclusión de los sujetos o la exclusión y por tanto para la ampliación de considerar a esas personas socialmente legítimas, visibles, aceptables, ¿sí? Entonces, tiene sus particulares marcas diferenciales Paraná. Cuando hablamos del paranaense, si yo preguntara a ustedes qué significa ser paranaense o cuáles creen que son las peculiaridades de los paranaenses y las instituciones en Paraná, seguramente van a tener características para decirme que son diferentes al resto, ¿sí? Bueno, eso es una interacción propia de la sociedad paranaense que se reproduce generacionalmente mediante práctica, valores y significados, ¿sí? Que permite que esos códigos culturales se reproduzcan. Esa es la interacción. ¿Sí? De esa interacción entre estructuras, instituciones y sujetos paranaenses devienen las características de los objetos de estudio. Entonces, la idea de esto es que cuando nosotros seleccionamos un objeto de estudio para una pregunta de investigación, tenemos que insertarlo y saber que ese objeto de estudio, eso que vamos a investigar, es propio de esas características en primer lugar, ¿sí? Después indagamos en lo que queremos sobre la investigación. Si queremos estudiar el proceso de calidad en el profesorado nuestro, lo primero que tenemos que saber es que el profesorado está en Paraná, ¿sí? Quiénes lo imparten, quiénes somos parte del profesorado y a partir de esas, o sea que esas particularidades ya están diciendo algo sobre el profesorado. ¿Sí? Que seguramente es diferente al profesorado de la Católica en Santa Fe, por decirles un ejemplo. Porque el contexto y la interacción del contexto paranaense es diferente al contexto y la interacción del contexto santafesino en la Universidad Católica. Por tanto, la contextualización de la interacción ya nos dice algo, ¿sí? De nuestro objeto de estudio. Luego, cuando empecemos a ahondar en el objeto de estudio, a ver los procesos de calidad, esos procesos de calidad van a estar siempre en una relación de significado y sentido con las estructuras sociales de Paraná y los individuos paranaenses, ¿sí? O sea, la política educativa institucional de Paraná, más o menos parecida a la política general de Argentina, pero seguramente con sus diferencias. Al igual que los docentes que forman parte del equipo y los estudiantes que forman parte del equipo del profesorado. Vamos a tener características más o menos similares al resto de los docentes del país, pero vamos a tener nuestras particularidades por el contexto específico y la interacción específica de ese profesorado, ¿sí? Entonces, eso cómo podemos representarlo en términos de diferenciación, ¿sí? Acá yo les traigo una diferenciación en tres grandes grupos. Pongámosle que acá lo que hicimos fue un ejercicio de construcción en el que intentamos construir una estructura social de Paraná, ¿sí? De tres grandes grupos. Las estructuras sociales, cuando hay, los estudios sobre las estructuras sociales, por lo general se conforman como primer indicador, es decir, como primera causa de conformación de los grupos a la condición, digamos, a las condiciones materiales y económicas de las personas, atendiendo a que, lamentablemente, las sociedades todas hoy se reproducen y se sostienen sobre el desigual acceso a los medios materiales y de vida, ¿sí? Lamentablemente sucede de ese modo. Las sociedades se organizan en gran sentido por el acceso desigual a los bienes y a la calidad de los bienes materiales, ¿sí? De cada uno de los sujetos. Entonces pensemos hipotéticamente que dividimos en primer lugar tres grandes grupos atendiendo a las capacidades de acceso y calidad a los bienes materiales, a los servicios, al internet, a todas estas cosas, ¿sí? Y dividimos tres grandes grupos. ¿Qué quiere decir esto? Que al interior de cada grupo, como está marcado acá, hay formas de vivir y representarse a sí mismo diferente, ¿sí? ¿Por qué diferente? Porque en este contexto en que se sociabilizan cada uno, ¿sí? Se dan formas diferentes de otorgarle sentidos a las cosas. Si nosotros encuestamos, entrevistamos a personas de este primer grupo,
sobre lo que considera la educación, qué le sirve para la educación, y entrevistamos algunas de este segundo y algunas de este tercero, vamos a encontrar diferencias de significado y sentido. Hablando de un mismo objeto, hablando de los significados de la educación, vamos a encontrar diferencias de significados y sentido que está dada precisamente por la sociabilidad al interior de esos grupos, cómo se representan las cosas al interior de esos grupos. Por tanto, al interior de cada uno de ellos hay valores y prácticas individuales, colectivas y grupal socialmente diferenciadas del grupo de arriba y del grupo de más arriba, y al mismo tiempo diferenciadoras. ¿Por qué diferenciadoras? Porque si bien son diferenciadas entre ellos, los continúa reproduciendo como diferente al resto de los grupos. Entonces, estos sentidos, prácticas, valores, individuos, grupos e instituciones constituyen puntos que se entremezclan en la interacción cotidiana y que conforman formas de representar la vida, de vivir la vida, los procesos, las prácticas, todo al interior de cada uno de ellos. Esto no es ni rígido ni universal para todos, ¿sí? Por supuesto que al interior de cada uno de ellos hay diferencias eh, y similitudes, hay otras formas de verlo. Esto es una forma general para entender cómo las interacciones entre nosotros los individuos, nuestras prácticas y significados y las instituciones construyen, ¿sí?, formas de representar la vida que nos hacen en tal sentido diferente de otros grupos. Por eso es la idea de que las preguntas de investigación apuntan entonces a todos esos factores que están incidiendo en que algo se dé. Si estamos estudiando el proceso de calidad en UCU, lo que estamos preguntándonos es por los factores, aunque no lo preguntemos así, lo que vamos a buscar o a interpretar son entonces las incidencias de todo tipo que constituyen a un proceso en UCU, bueno o malo, ¿sí? Si preguntamos por la calidad de la educación en UCU, no solamente vamos a decir si es buena o es mala, no solamente nos vamos a quedar ahí cuando investigamos, sino que vamos a ir viendo dónde están las ideas de buena o mala, ¿sí? En relación a qué sujetos, a qué prácticas institucionales, a qué prácticas políticas, cómo se va conformando esa idea de lo bueno o malo en relación al proceso, que tiene que ver precisamente con esta agrupación de interacciones que le estoy diciendo. Y como le decía, no es estática. Por supuesto que no es estática si no fuéramos las mismas sociedades y los mismos individuos desde hasta, ¿no? Entonces, ¿qué se producen? Bueno, hay procesos de reproducción, quiere decir procesos que sostienen que las cosas se den igual en el tiempo, pero hay procesos también de transformación que cambian a cómo se ve el proceso, a cómo se valora, a cómo se representa. Hay transformación de significados, transformación de sentidos, transformación de valores, transformación de prácticas. Hay una serie de cosas de nuestra vida cotidiana hoy que nosotros naturalizamos y que en otra generación no se vio de esa forma. Si quieren hacer la prueba, tomen un tema de conversación en tres generaciones diferentes, con sus hijos, hijas, hermanos o hermanas, ustedes y generaciones anteriores. Y van a ver cómo varía el sentido de lo que se está preguntando, porque se transforman los sentidos. Desde muchísimos lugares se transforma. Yo acá les traigo un ejemplo de algunas ideas que influyen en que los procesos se transformen, pero desde otros muchos lugares. La multiplicidad de la experiencia, la multiplicidad de la experiencia es un factor con el que contamos hoy, mediado en gran medida por la globalización y las nuevas tecnologías, pero que no era un factor con el que se contaba hace poco tiempo atrás. Es decir, la posibilidad de ver que en otros lugares, en otros países, en otras sociedades, las cosas son diferentes. Entonces nosotros decirnos a nosotros mismos, bueno, como yo lo pienso, no estoy tan equivocado. Si evidentemente en otro lugar también se da de esta manera y se constituye de esta manera. Bueno, esa multiplicidad de la experiencia nos permite a nosotros sostener la validez de nuestro criterio, aunque sea diferente en relación a lo que nos rodea, precisamente porque hay otras múltiples experiencias que se dan en ese sentido. Así como el hecho de que existan múltiples y diferentes experiencias nos da la idea de que los procesos no son únicos, verdaderos, estables y universales, sino que son multicausales, diversos, dinámicos, etc. Es decir, la multiplicidad de la experiencia es uno de los factores hoy que nos permite transformar el sentido, las prácticas, los valores de nuestra vida cotidiana. Entonces, paramos acá para el segundo video.